Muy bien. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí conectándonos para nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca el curso de química, ¿sí? Y bueno, vamos a estar viendo un repaso de los temas que hemos visto en este bimestre para su examen, ¿no? Que ya será la semana que viene, ya confirmaron ya la fecha. Entonces vamos a ver algunos de esos temas, ¿ya? Muy bien, vamos a estar viendo entonces asistencia. Ahí está, ¿no? Valentina y Valeria. Muy bien, muy bien. Obis. Muy bien, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un dolor de cabeza, profe. Uy, ¿qué pasó? El COVID, profe. Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado, tienen que cuidarse. Ya ahora cualquier cosa parece sospechosa, ¿ya? Así que cuidarse bastante. Así es, así es. Así es. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a ver entonces lo que nos toca. Empezando del primer tema, ¿no? El primer tema que vimos fue estado gaseoso, ¿no? Donde hablamos acerca de los gases, las propiedades que cumplen los gases ideales, y vimos algunas propiedades como eh, la ecuación general de los gases, la ecuación universal de los gases, y por ahí también ciertas propiedades para casos especiales, ¿no? Cuando había cambios en la temperatura, o cuando se mantenía constante, o cuando se mantenía constante la presión, el volumen, ¿no? Esas cositas vamos a recordar entonces. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer tema. Y vamos a ver los ejercicios, pero vamos a pasar a nuestra pizarra virtual, ¿ya? A ver, un ratito. Como la clase hoy va a ser más que nada práctica, vamos a hacerlo aquí, ¿no? En nuestra pizarra virtual. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ya. Vamos a ver entonces el ejercicio 1. Vamos a ver el ejercicio 1. Muy bien. Ejercicio 1 me dice, ¿a qué temperatura en grados centígrados se encontrará 0,5 mol de un gas ideal en un recipiente de 8,2 litros a 8 atm de presión? Entonces vamos a recordar aquí la ecuación universal de los gases que yo les había dado, se las había puesto con una mnemotecnia, ¿no? ¿Recuerdan de pavo, ratón? Pavo igual a ratón, ¿no? Esa es la mnemotecnia que les había puesto. Y cada uno de estos tiene su significado, pues, ¿no? P es presión, V es volumen, R es una constante, constante de los gases, T es temperatura y N es número de moles. Entonces cada uno tiene su significado y lo que tenemos que hacer es, bueno, aplicarlo identificando cada uno su valor, ¿no? En este caso me piden la temperatura en grados centígrados, o sea, esto es lo que yo no sé. La temperatura T, vamos a poner acá, T es lo que yo no sé. ¿Y qué datos me dan? Sí me dan el número de moles, que era la letra, esto aquí era la letra N, ¿no? Por otro lado me dan esto de aquí, que es el volumen. Esto es el volumen V. Por otro lado me dan esto de aquí, atmósferas. Atmósferas es la presión. Y también me dan la constante R, ¿no? Entonces solamente me queda reemplazar todo. Vamos a reemplazar todo ahí. Vamos como solución del ejercicio 1. A ver, vamos a ver por acá. Esto es de cuarto. Vamos a ahorrar entonces. Vamos a poner acá un costado. Por acá. Entonces química ahora con quinto. Hasta tendremos entonces ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a colocar los datos primero, ¿ya? Los datos que nos dan son los que ya habíamos indicado, ¿no? Primero, el número de moles. Vamos a sacar datos. Datos. Número de moles que es N.
N será 0,5, ¿no? 0,5 moles. 0,5 mol. Ya, muy bien. ¿Qué más? Volumen. Volumen es 8,2 litros. Entonces acá será volumen. Ya, recuerden las unidades. Para N moles, para volumen litros. Entonces si ven litros ya tienen que relacionarlo automáticamente con volumen. ATM, ¿unidad de qué es? 8 ATM. 8 ATM era unidad de presión, ¿ya? Unidad de presión. Y el R será una constante, ¿no? Que también me la están dando ahí. R me están dando 0,082, ¿no? Y me están pidiendo a mí la temperatura. Y además me están pidiendo la temperatura en grados centígrados. Usualmente la temperatura, según la fórmula, no está en centígrados. Según la fórmula está en Kelvin. Entonces, una vez que yo hallé la temperatura, luego tengo que convertirlo a grados centígrados, ¿ya? Muy bien, colocamos la fórmula entonces ahora sí. La fórmula es la ecuación universal de los gases, ¿no? De los gases ideales. De los gases ideales. ¿Ya? Ya está, muy bien. Ecuación universal de los gases ideales. Ya está. Esa será la fórmula. ¿Ya? Entonces, ahora sí colocamos la fórmula, ¿no? Pavo es igual a ratón. P por B es igual a R por T por N, ¿no? Ya está. Y ahora reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la presión? La presión es 8, ¿no? Entonces 8 por volumen, el volumen es 8,2 igual a R, ¿cuánto vale R? 0,082, ¿no? Por T, que es la temperatura, por el N, que será 0,5. Ya está, ¿no? Entonces, como vemos ahí, ahí ya tenemos todos los valores. Ahora solamente quedaría operar, pues, ¿no? Entonces, operamos, sería 8 por 8,2. 8 por 8,2, 65,6, ¿no? 65,6. Por el otro lado, multiplicamos 0,082 por 0,5. Y eso será 0,0, me va a salir un decimal, ¿no? 0,041 por T. Ya está. Ahora eso de ahí pasa a dividir al otro lado, ¿no? Entonces será 65,6 entre 0,041. Y eso me dará 1600, ¿no? Ahora, esto me da 1600 grados, pero ¿en qué unidad? ¿Cómo se llama esa unidad de la K? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Se parece al nombre de su profesor de historia. ¿Ahora no se acuerdan? Por eso empieza con la K, ¿no? Ya está. Me da entonces 1600 grados Kelvin, ¿ya? Así se llama, grados Kelvin. Entonces, pero a mí no me piden la respuesta en grados Kelvin. Me están pidiendo la respuesta en grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que convertirlo, ¿no? Entonces, ahora hacemos la conversión. Por aquí, hacemos la conversión. Ponemos acá conversión de grados Kelvin a grados centígrados, ¿no? A grados centígrados. Entonces, para ello usamos la formulita. Esto también tiene su formulita. Para convertir de grados Kelvin a grados centígrados, tengo que recordar que grados Kelvin
serán iguales a qué? A 273, que es una constante, más grados centígrados. ¿Ya? Esta es la formulita para convertir. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar, en vez de poner el K, coloco el valor, pues, ¿no? 1600. Entonces será 1600 grados Kelvin es igual a 273 más C. Ahora lo que tengo que hacer es ese 273 pasarlo a restar, ¿no? Y si lo paso a restar, vamos a ponerlo por acá mejor. Si paso a restar 1600 menos 273, eso me dará 1327, ¿no? Entonces 1327 en grados centígrados. Y esa será mi respuesta, ¿no? Porque a mí me pedían en grados centígrados. ¿Sí? Entonces fíjense, solamente he usado dos formulitas. La primera, la ecuación de los gases ideales. Y la segunda, la fórmula de la conversión, ¿no? En temperatura. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver la 2. A ver, la 2 me dice, se tienen 18 moles de HCN sometidos a la presión de 36 atmósferas. Calcula el volumen si la temperatura es 27 grados centígrados, ¿no? Entonces me están dando ahí la temperatura en centígrados ahora, ¿no? Y después me están dando, a ver, vamos a identificar, este N, perdón, este 18 será el valor de N, pues, ¿no? N es 18. Luego, este 36 atmósferas será P, la presión. Me piden el volumen, o sea, el volumen es lo que no sé. El volumen es lo que me están pidiendo allá. Y la temperatura me la están dando en 27 grados centígrados. Pero la temperatura, sabemos nosotros que la fórmula va con Kelvin. Entonces eso primero tengo que convertirlo a grados Kelvin. Y luego recién lo aplico en la fórmula, ¿no? Y la constante R también me la están dando ahí. 0,082. Entonces vamos a colocar los datos y hacer la conversión. Entonces, a ver, colocamos por acá un costado. Será algo similar, ¿no? Ejercicio bastante parecido. Entonces tenemos datos, número. Acá entonces será algo así. Número 2. Número 2. Los datos cambiamos. Mi N será 18. ¿Qué más? La presión 36 atm. Acá será 36. ¿Qué más? Me piden calcular el volumen. El volumen es lo que no sé. Entonces lo elimino, lo dejo al último. Volumen es lo que no sé. Si la temperatura es 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. Y el R es el mismo, ¿no? 0,082. Ya. Bueno, en este caso primero tenemos que convertir la temperatura. O sea, hacer la conversión, ¿no? Ponemos acá entonces conversión. Conversión de Kelvin a centígrados. En este caso sería al revés, ¿no? De centígrados a Kelvin. De centígrados a Kelvin. Ya está. Colocamos entonces el valor de centígrados, que sería 27. Entonces acá sería 273 más 27, ¿no? Y sumando me daría esto. Sumado sería 300, ¿no? Ya está. Una vez que ya tengo que esto vale 300, ahora sí aplico la ecuación de los gases, ¿no? Ecuación universal de los gases ideales. Está acá. Ya está. Entonces acá será, vamos a hacerle su división. Sí, sí. Y por acá, por aquí abajo ponemos solamente la fórmula para copiar. Ya está. Pavo igual a ratón. Entonces,
Mi presión aquí es 36, ¿no? Reemplazamos ahí cada uno de los datos. Mi presión es 36. Acá sería entonces, en vez de P, 36 por volumen, pero el volumen es lo que no sé, ¿no? Volumen es lo que me están pidiendo, entonces lo dejo ahí. Igual a R, el R me lo están dando 0,082 por la temperatura, que ya la hallé, la temperatura en Kelvin, ¿ya? 300. Por el N, que es 18. ¿Ya? Entonces, recordemos eso, la temperatura aquí se pone en Kelvin. ¿Ya? Se vayan a confundir. Muy bien, podemos simplificar, ¿no? Claro, ahí tenemos 36 y 18. Entonces podemos sacar 18ava, 1, ¿no? Y por acá 18ava, 2. Entonces me quedará 2V, ¿no? 2 por V, 2V, igual a 0,082 por 300. Y ahí tenemos que multiplicar, ¿no? 0,082 por 300. Y eso será 24,6. 24,6. Finalmente el 2 pasa a dividir y me quedará V igual a 24,6 entre 2. Será 12,3, ¿no? Y como es volumen será litros, 12,3 litros. ¿Sí? Esta será mi respuesta final. Ya ven, entonces solamente es convertir y aplicar la formulita, ¿no? Ese tema es así nada más. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces recordar la fórmula de conversión, la fórmula de los gases ideales y ya con eso nos sale. ¿Ya? Muy bien, seguimos. A ver, 3 y 4 tenemos. Dice, un gas se encuentra a 3 atm y aumenta a 9 atm. Si se sabe que su volumen inicial era 15 litros, hallar su volumen final si es un proceso isotérmico. Y aquí ya tenemos que recordar un poquito las propiedades de los gases cuando mantenían algún valor constante, ¿no? Decíamos que era un proceso isotérmico, ¿se acuerdan de esta palabrita? Isotérmico, tenía un significado, ¿no? Lo dividimos en dos, ¿no? Iso quiere decir igual, y térmico, ¿qué quiere decir? ¿De qué palabra vendrá térmico? Tomando en cuenta las variables con las que trabajamos, ¿no? Presión, volumen, temperatura, térmico viene de temperatura, ¿no? Entonces acá quiere decir igual temperatura. Quiere decir entonces que en este proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante. O sea, se mantiene constante, no cambia, ¿ya? Entonces, si la temperatura se mantiene constante, ¿qué fórmula se cumplía? ¿Se acuerdan? Se cumplía la ley de Boyle. ¿Cuál era la ley de Boyle? Si recordamos nuestras fórmulas, era esto. P1 por presión 1 por volumen 1 será igual a P2 por volumen 2. ¿Ya? Esta es la ley de Boyle. Se cumplía para un proceso isotérmico. O sea, en el caso de que se mantenga igual la temperatura. ¿Ya? Ley de Boyle. ¿Ya? Entonces eso hay que recordar. Eso hay que recordar. ¿Ya? Presión 1 por volumen 1 entonces es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a aplicar esa ley para este ejercicio. Ponemos entonces número 3. Bueno, y habían varias propiedades, ¿no? Había otra que era la ley de Charles, ¿no? Que de acuerdo al caso ya le íbamos a aplicar. Entonces, como datos tenemos que es un proceso isotérmico. Isotérmico. O sea, eso quiere decir temperatura constante. No cambia. Como es proceso isotérmico, vamos a aplicar entonces la ley de Boyle. ¿Ya? Pero vamos a poner los datos primero, ¿ya? La ley de Boyle
es presión 1 por presión 2, perdón, por volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2. Síntesis, esa es la ley de Boyle. Pero vamos a poner los datos. Tengo como dato que su presión 1 es 3 atmósferas y su presión 2 me dice que aumenta a 9. Entonces ponemos ahí datos. Presión 1. atm. Presión 2, 9, ¿no? 9 atm. ¿Qué más? Volumen 1, 15 litros. Me piden volumen 2. Entonces será volumen 1, 15 litros. Volumen 2 era lo que me faltaba. Reemplazamos los datos entonces, ¿no? Como ya sé qué propiedad aplicar, solamente queda reemplazar los datos, cada uno. Entonces será aquí en la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1. Entonces será 3 por 15, ¿no? 3 por 15 es igual a presión 2, 9 por volumen 2, que no sé cuánto es. Lo dejo ahí, volumen 2. Entonces, este 3 por 15 se multiplica. ¿Y cuánto es 3 por 15? 3 por 15 me dará 45, ¿no? 3 por 15, 45. Y luego el 9 que está multiplicando pasa a dividir. 45 entre 9, esto será 5, ¿no? Tabla el 9 ahí, esto será 5. ¿5 qué? Como me estaba hablando de volumen, 5 litros. ¿Ya? Entonces aquí volumen será 5 litros. Ya está. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Para este ejercicio 3. ¿Ya? Ponemos acá una línea divisoria. Y ya está, ¿no? Nada más, eso es todo. Eso es todo aquí. Vamos a ver ahora el ejercicio 4. Ejercicio 4 dice, cierto gas se encuentra a la presión de 5 atmósferas. Determina qué presión será necesaria aplicar para que el volumen se reduzca a la mitad manteniendo la temperatura constante. Va a ser el mismo caso, ¿no? Porque también me dicen que aquí la temperatura es constante, ¿no? Igual que acá. Isotérmico quiere decir temperatura constante. Entonces, vamos a aplicar también la ley de Boyle, ¿no? O sea, también se va a cumplir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que aplicamos en el anterior, acá también. ¿Ya? Eso vamos a hacer entonces. Entonces aquí será, vamos a ver, número 4. Número 4, ya vamos a... Esto acá va a ser similar. Número 4. Está, número 4. Proceso isotérmico. Claro, también es isotérmico porque la temperatura es constante. Y vamos a variar los datos, ¿no? Se encuentra, dice, una presión de 5 atmósferas. Entonces su presión inicial aquí era 5, no era 3. Luego dice, determina qué presión será necesaria. Ah, ya no sé cuánto es la presión futura. Para que el volumen se reduzca a la mitad. Tampoco sé cuánto es el volumen original. Entonces lo que me están pidiendo es la presión final. Pero, vamos a ponerle sin interrogación mejor. Pero lo que me dicen es que el volumen se va a reducir a la mitad. No sé cuánto tenía al principio, pero vamos a ponerle un múltiplo de 2, ¿no? Vamos a ponerle 2V. Y si me dicen que se reduce a la mitad, acá será U, ¿no? O sea, el volumen inicial era 2V. Si yo le saco la mitad, se queda solo en V. Y ya, ¿no? Es la mitad de lo que tenía. Entonces, usando esos datos, vamos a aplicar la ley de Boyle, que es esta de acá. Entonces, ponemos por acá, ley de Boyle.
¿Está? Entonces acá será ley de Boyle. Reemplazamos. Presión 1 vale 5, ¿no? Entonces acá será 5 por volumen 1. No sé cuánto es el volumen 1, pero le he puesto 2V. Entonces lo multiplico por 2V. Presión 2 es lo que me piden y volumen 2 no sé cuánto es, pero le he puesto V, entonces será V, ¿no? Porque se reduce a su mitad. ¿Qué va a pasar? Este V que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Entonces acá me quedará 5 por 2, 10, ¿no? Acá será 10V. Y todo esto se va a dividir entre el V que va a pasar a dividir de aquí. ¿Qué pasa ahí? Se cancela, pues, ¿no? Se va el V. Chao, chao. Y me queda la presión como 10. En este caso, 10, ¿qué? Mi unidad aquí es, para la presión, la atmósfera. Eso será igual a la presión 2. ¿No? Vamos, eso es todo. Incluso cuando no tengo yo el valor de alguna variable, puedo, según los datos, también proponer alguna letra, ¿no? Y puede que pase esto, se simplifique y ya. ¿Sí? Muy bien, pues entonces con eso ya estamos terminando el primer tema, que fue estado gaseoso. Y tenemos que pasar al segundo. Y probablemente la próxima clase lleguemos al tercero, ¿no? Bueno, hoy ya vamos a tratar de avanzar los dos primeros al menos. Así que vamos al segundo. Teoría de las soluciones. Ya, en este tema ya teníamos que acordarnos otros conceptos que vimos, como fueron, por ejemplo, qué es un soluto, qué es un solvente, ¿no? Qué es una solución. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un repaso rápido de esto. ¿Qué era un soluto? ¿Y qué era un solvente? Habíamos puesto un ejemplo ahí de una limonada. ¿Ya? Todos ustedes han preparado una limonada alguna vez, ¿no? Que tire la primera piedra el que no lo ha hecho. Todos han preparado alguna limonada. O mejor aún, un refresco de sobre. Ya también, ¿no? En algún momento todos probablemente han hecho un refresco de sobre, ¿no? Ya, eso es un ejemplo claro de soluto y solvente. Solvente es STE, perdón. ¿Ya? Entonces, tenía yo ahí dos elementos que eran soluto y solvente. Cuando yo los uno, me produce la solución, ¿no? Entonces, ¿quién era el soluto? Si yo pongo este ejemplo del refresco de sobre, ¿ya? ¿Qué será el soluto? ¿La esencia o el agua? El resultado final yo ya sé que es un refresco, ¿no? Esa es la solución, en otras palabras. Ese es mi resultado final. Ya, pero ¿quién era el soluto? ¿La esencia o el agua? A ver, ¿quién se acuerda? ¿El agua? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era el soluto? Soluto solvente. ¿Sería el agua? A ver, no se lo escuchó Valentina. A ver, otra vez. ¿El agua? Ya, el agua era el solvente, ¿no? Claro, el agua era el solvente, este de acá. Y el soluto vendría a ser la esencia, ¿no? La esencia. Claro, lo que está en el polvito, ¿no? El polvito del refresco, del sobre, ya, ese es el soluto. Entonces, si yo sumo soluto más solvente, eso me va a dar como resultado el refresco, ¿no? El refresco es una combinación de estos dos. Es una mezcla de estos dos, ¿no? También se le llama solución, ¿ya? Entonces, este es soluto, este es solvente y este es solución, ¿no? Solución. Entonces, en las teorías de las soluciones, nosotros estudiamos algunas propiedades que cumplen estas mezclas. Y para contabilizarlas, lo que hacemos es valernos de ciertas fórmulas, ¿no? Para hallar una relación entre cada uno de estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber qué tan concentrado está un refresco, ¿no? Qué tan concentrado, si está muy concentrado, si está muy diluido, ¿no? Entonces, si yo quiero saber eso en porcentajes, ¿no? Nos valemos de los porcentajes para saber cuánto de porcentaje hay en cada uno. Para eso utilizamos fórmulas, ¿no? Una de las fórmulas
que vimos fue, a ver, vamos a recordar. Una de las fórmulas que vimos fue su porcentaje en masa, ¿ya? Una de las fórmulas fue su porcentaje en masa, ¿ya? Y esa fórmula me decía el porcentaje en masa del soluto. Algunos lo escriben con M o nosotros lo escribimos con W, ¿no? ¿Ya? Porcentaje de masa del soluto era igual a ¿qué? A la masa del soluto entre la masa de la solución, ¿no? Y todo multiplicado por 100%. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el porcentaje en masa de un soluto, tengo que utilizar esta formulita, ¿ya? También vimos el porcentaje en volumen. Por otro lado, porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen me decía, si yo quiero saber el porcentaje en volumen de un soluto, igual, me faltó el volumen, porcentaje en volumen de un soluto, lo que tenía que hacer era igual, ¿no? El volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100%. De ahí me salía el porcentaje del soluto. ¿Ya? Entonces esas eran las dos principales. Luego vimos otra que era partes por millón, pero eso es a veces, ¿no? Partes por millón, ahí solamente tenía que dividir el soluto en miligramos. Partes por millón, así se llamaba. Era el soluto en miligramos, perdón, sobre el solvente, perdón, la solución en litros, ¿no? Eso era para calcular las partes por millón, ¿ya? Pero esto no es tan usado, a veces se usa, ¿no? Más se usan estos dos, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen, ¿ya? ¿A estas qué son? ¿A estas cómo se les llama? Se les llama unidades físicas de concentración, ¿ya? Entonces esas formulitas son las que vamos a usar. Vamos a ver el ejercicio 1, entonces a ver qué me dice, ¿ya? Para ver cómo aplico estas ideas. Ejercicio 1 me dice, se mezclan 40 gramos de azúcar con 160 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la solución? Entonces ahí tenemos la fórmula, pues, ¿no? Porcentaje en masa de la solución era igual a, perdón, masa del soluto sobre masa de la solución por 100%. ¿No? La fórmula que habíamos visto antes. Ya, ponemos entonces al otro lado aquí los valores. Entonces acá será 4, por acá 5 y 6. 5 por acá. $40 gramos de azúcar. A ver, ¿quién será el soluto y quién será el solvente aquí? Tengo azúcar y agua. ¿Quién será el soluto y quién será el solvente? El solvente es el azúcar. Claro, este es el soluto, ¿ya? Siempre el agua va a ser el solvente, ¿ya? Siempre el agua va a ser el solvente. El soluto puede cambiar, pero el agua siempre va a ser solvente, ¿ya? Siempre se considera así. ¿Ya? Entonces, ajá, ahí ya tenemos los dos. Entonces ponemos acá soluto, empezamos por ahí, ¿no? Por identificar. Soluto, azúcar, solvente, agua. Está, ¿no? Entonces ahí tenemos cada uno. Soluto, azúcar, solvente, agua, ¿ya? Y me dan ahí las masas de cada uno, ¿no? Entonces yo puedo poner abajo masa del soluto. ¿Cuánto es? Masa del soluto. O sea, masa del azúcar, 40, ¿no? 40 gramos. Luego pongo masa del solvente. Y eso será... Sería 160. 160, correcto, muy bien. Está. Y me piden el porcentaje en masa, entonces aplico la fórmula, ¿no? Aplico la formulita, porcentaje en masa. Era esta de acá, ¿no?
porcentaje en masa del soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución, ¿no? Solución. Ya está. Y todo eso multiplicado por 100%, ¿no? 100%. Ya está. A ver, reemplazamos ahí los valores. ¿Cuánto vale cada uno? Sería 40 igual a 40. Claro. Aquí porcentaje es lo que quiero hallar, ¿no? Aquí no le pongo nada al principio. Aquí sí. 40, ¿no? Entre, ¿cuánto es? 50. Para hallar la masa de la solución tengo que sumar estos dos, ¿no?